Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Zapata y en esta ocasión les voy a compartir el trabajo 2.2 titulado Video explicativo, diseños de investigación cualitativa. La autora María Paz Andín, en el capítulo 7 del texto Investigación cualitativa en educación, explica con claridad, primero, la problemática en torno a los tipos de investigación cualitativa. Segundo, las 7 tradiciones o métodos cualitativos más conocidos o usados entre los investigadores cualitativos. Y tercero, termina presentando 2 enfoques novedosos que últimamente los investigadores cualitativos están empleando. Veamos entonces la primera parte, problemática sobre la clasificación de los tipos de investigación cualitativa. María Paz nos señala que efectivamente el enfoque cualitativo de por sí es muy complejo y clasificar los tipos de diseños de investigación cualitativa lo es aún más, principalmente por la similitud de los postulados ontológicos, epistemológicos y metodológicos de estas propuestas. Además, por la pluralidad de términos que los investigadores utilizan como análogos al referirse a una tradición, método o diseño. De esta forma, por ejemplo, nos muestra que en la literatura anglosajona y en la literatura hispana, los investigadores que hacen uso de estas tradiciones utilizan términos como estrategia, método, perspectiva metodológica, eh, práctica de investigación, etcétera, para hablar del método de investigación, lo cual dificulta aún más ponerse de acuerdo en clasificar a todos estos métodos. Sin embargo, también hay varios intentos de clasificación. El primero de ellos se remonta al año 1987, donde Jacob propuso una primera clasificación considerando 5 tradiciones. Años después, en el 1992, un seguidor suyo, Cajide, hace un segundo intento. En 1998 lo hace Mertens, presentando 8 modalidades. Años después lo hace Patton con 10 modalidades. Y finalmente, según la autora, hay una clasificación de Morse, ¿no?, que va recogiendo los aportes de estos últimos. En este sentido, la problemática se agudiza no solo en términos o en cuestiones lingüísticas o terminológicas, sino sobre todo en cuanto a los marcos ontológicos y epistemológicos. Veamos ahora la segunda parte, principales tradiciones o métodos cualitativos. La autora insiste en llamarle tradiciones para señalar que los métodos cualitativos tienen su origen en diferentes tradiciones disciplinares. Ella asume que los más conocidos y usados entre los investigadores cualitativos son 7. La investigación narrativa biográfica, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la investigación etnográfica, la investigación acción, el estudio de casos y la investigación evaluativa. Veamos cada una de ellas. Con respecto a la investigación narrativa biográfica, debemos decir que aparece en el siglo XX, dejó de usarse durante los años 40, pero a partir de los años 60 tiene un nuevo resurgimiento entre los investigadores, siendo conocida con el nombre de síntoma biográfico. En esta ocasión, las investigaciones narrativas se basaban en experiencias educativas y el énfasis en el campo educativo se dio porque estos investigadores consideran que la educación es la construcción y deconstrucción de historias individuales y sociales. Su uso en educación se hizo como una técnica narrativa, siendo principalmente la más usada la historia de vida, que abarcaba 2 aspectos, tanto el de los estudiantes como el de los profesores.
Conceptualmente es difícil de definir por sus propios seguidores y usuarios, por la variedad de técnicas y métodos que utilizan durante el desarrollo de esta metodología. Terminológicamente, hubo un intento de definirla en el año 1942, en primer lugar por Alport, quien la definió finalmente como un documento personal, y por Pujadas en 1992, quien la definió como un material biográfico. En ambos casos, la función o la intervención del investigador es considerada importante. Sin embargo, en los estudios de Alport, en la propuesta de Alport, no importaba si este documento personal o material biográfico se había obtenido con o sin la intervención del investigador, lo cual fue diferente para Pujadas, ¿no? Dándole mayor realce a aquellos documentos que se habían conseguido con la intervención del investigador. Entre las técnicas más usadas dentro de esta tradición, tenemos principalmente la historia de vida como técnica insignia, y otras también usadas como el relato de vida, la autobiografía y el biograma. Con el tiempo, todas estas técnicas, por su complejidad, han sido consideradas como parte de la metodología biográfica. La segunda tradición corresponde a los estudios fenomenológicos. El énfasis de estos estudios está en el significado que las personas le proporcionan a las experiencias vividas, ya sea de manera individual o de manera grupal. En este sentido, se trata de rescatar los aspectos esenciales de la experiencia, tratando de definir cuál fue la experiencia, de qué trata la experiencia. Y en este sentido, se enfatiza mucho la búsqueda de los aspectos individuales y subjetivos que el individuo construyó a partir de esta vivencia. Es decir, se trata de descubrir lo que subyace en la experiencia. Se relacionan mucho los estudios fenomenológicos con la investigación naturalista, porque los investigadores que siguen esta tradición recogen datos en ambientes naturales, los cuales no son alterados de ninguna manera, y prestan una atención especialísima a la subjetividad, a la experiencia subjetiva de las personas que han intervenido. Metodológicamente hablando, en un estudio fenomenológico no se detalla cuáles han sido los procedimientos que se han seguido. Los investigadores de esta tradición aluden a que ellos recurren a muchas formas, a muchas técnicas, a muchos métodos para recuperar información. Y todos ellos coinciden en captar el significado de la experiencia. La tercera tradición es la teoría fundamentada. Sus bases se encuentran en el interaccionismo simbólico, sustentados por Gleiset y Strauss en el año 1967. Su objetivo es generar o descubrir una teoría, la misma que no es predeterminada, sino que más bien se va construyendo o descubriendo casi al final de la investigación, a partir de los vínculos o las relaciones que se manifiestan entre las personas que intervienen en ella. De esta forma, las proposiciones teóricas surgen a partir de los datos recolectados. Y esta teoría o proposiciones teóricas que van surgiendo al final de la investigación pueden asumir diferentes formas. Formas de narración, de figuras u organizadores o de planteamiento de hipótesis. Las estrategias de recojo de información más usadas en esta tradición son las entrevistas, las observaciones, los documentos y las grabaciones. Los datos que se obtienen por el tipo de estrategias que se utilizan son tanto cualitativos como cuantitativos. Sin embargo, suelen predominar los cualitativos. La cuarta tradición presentada por María Paz Andín es la investigación etnográfica. Esta es muy antigua en realidad.
ha sido utilizada en el campo de la sociología por décadas, es considerada un método de investigación. El objetivo es la descripción de significados con las que las personas comprenden su mundo. Intenta pues aprender, descubrir, entender la forma de vida de una comunidad, de una agrupación en específico. Y en ese sentido, cuando es aplicada a la escuela o al campo educativo, debe entendérsele como un estudio descriptivo de la vida social de la escuela o de algún aspecto de la vida social de la escuela. Entre los rasgos y elementos principales de esta tradición, según La Torre, tenemos que es de carácter circular y emergente, es holístico porque trata de abarcar todas las dimensiones de esa situación estudiada, es naturalista porque no se altera la realidad en la que se da la situación, sino se respeta cómo emerge de manera natural, es inductivo, fenomenológico, contextualiza los datos, es libre de juicios de valoración por parte del investigador y además requiere un proceso reflexivo. En cuanto a los procesos que intervienen, debemos decir que no se determinan a priori, sino que estos se construyen durante la investigación misma. Y por lo general suelen tener 4 fases. La primera, donde se determinan las cuestiones básicas como los fines de la investigación y el papel que la teoría va a cumplir en ella. Segundo, la selección de informantes y la relación con el escenario. Tercero, el trabajo de campo. Y cuarto, el análisis e interpretación de la información. En cuanto a su uso en educación, podemos mencionar que permite prácticas educativas alternativas, logra o intenta explicar la realidad, pero desde la percepción y opinión de los actores. La complejidad de los fenómenos educativos son expuestos de manera narrativa y también intenta ayudar a comprender a la escuela como un escenario de transmisión cultural. Finalmente, Sandin nos dice que hay diferentes modalidades dentro de la investigación etnográfica. Según Gimes, 1987, y Sprangle, 1980, encontramos la comprensiva, la temática y la de hipótesis. Y según Colas, 1997, la antropológica, la clásica, la sistemática, interpretativa, crítica y comunicativa. La quinta tradición presentada por nuestra autora es la investigación-acción, una de las tradiciones más conocidas y utilizadas últimamente en el campo educativo. De manera especial, porque es una investigación que no se queda en la reflexión, sino que busca generar el cambio, ¿no? El cambio oportuno e inmediato en la práctica educativa del docente. No busca generar conocimiento. Su marco ideológico lo encontramos en los paradigmas interpretativos y crítico. Se asume que esta investigación plantea una forma científica de reflexionar los procesos conflictivos de la escuela para corregir de manera inmediata las acciones realizadas y contribuye a una reflexión sobre la práctica educativa. En cuanto a sus perspectivas, podemos decir que son 2. La perspectiva práctica, en este sentido, se asume que el conocimiento se construye desde la práctica. Y en este sentido es relevante que los maestros aprendan a reflexionar, racionalizar científicamente frente a un problema. Y el agente externo de ayuda vendría a ser considerado como el gestor del proceso de cambio. En cambio, desde la perspectiva crítica, el conocimiento se construye
desde la crítica sobre la práctica. También busca el cambio, pero a partir de la autocrítica. Y en esta perspectiva, el agente externo no es el que genera el proceso de cambio, pero sí es el que ayuda a develar distorsiones en las interpretaciones de los datos. En cuanto a los rasgos claves de esta tradición, debemos señalar que genera el cambio de una realidad educativa. Surge de los problemas cotidianos, implica la colaboración de todos los que participan en esa situación estudiada, exige una reflexión en la acción de todos los participantes, de todos los comprometidos, y necesariamente implica un proceso espiral y cíclico. En cuanto a los procesos, que ya hemos mencionado, es espiral, flexible y cíclico, se consideran 4 etapas. Primero, identificación de la situación problemática. Segundo, el diseño de un plan de acción. Tercero, la ejecución de ese plan de acción y el recojo de la información de esa ejecución. Y cuarto, la reflexión sobre los resultados y una replanificación. Finalmente, entre las modalidades que considera la autora, encontramos 2. La participativa, que busca la transformación social a partir de la toma de conciencia de los miembros o personas que intervienen en la situación problemática. Esta modalidad surgió en América Latina en los años 60. Y la segunda es la modalidad cooperativa. En ella, el trabajo conjunto entre investigadores, educadores y otros miembros de la comunidad educativa se hace indispensable. Su fin es el desarrollo profesional del docente. Tenemos también el estudio de casos. Esta tradición es definida como una estrategia de diseño. No es considerada un método de investigación y su principal objetivo es el análisis de la realidad social, el cual aplicado al campo educativo debe entenderse como el análisis o el estudio de la realidad socioeducativa a partir de una indagación profunda, específicamente en un caso seleccionado. En educación, debemos decir que los casos son específicos y complejos. Y hay 2 tipos de casos. Podemos seleccionar personas o proyectos. En cuanto a sus características, son 4. En primer lugar, inductivo, porque descubre nuevas relaciones o nuevas ideas. En segundo lugar, particularista, porque se centra específicamente en una situación y porque aborda problemas prácticos. Tercero, descriptivo. El producto final de esta investigación es una descripción densa acerca del objeto de estudio. Y el estudio que se realiza en cuestiones temporales es longitudinal. Heurístico, porque presenta de forma integral al objeto de estudio, es decir, considerando varios aspectos o varias dimensiones de este. Y también es heurístico porque amplía o confirma lo que se sabe acerca del objeto de estudio. En cuanto a las modalidades, la autora señala 3. El estudio intrínseco de casos, donde lo más importante es el caso y no la generación de teoría. El estudio instrumental, donde el caso ocupa un papel secundario y lo principal es buscar comprender la teoría que pueda sustentar o explicar ese caso. Y el tercero, el estudio colectivo de casos, donde a partir de la indagación profunda y detallada
se estudia de manera paralela y de manera intensiva varios casos al mismo tiempo. Finalmente, la séptima tradición presentada por nuestra autora es la investigación evaluativa. En esta tradición, nuestra autora se ha explayado principalmente en los aspectos concernientes al modelo de evaluación, las perspectivas y los enfoques metodológicos, y no tanto así como, por ejemplo, en la definición, características y fines. Entonces, tenemos abundante información que vamos a tratar en 2 diapositivas. Esta es la que corresponde a la primera parte. Veamos cómo lo definen. La investigación evaluativa es definida como una investigación pedagógica aplicada, que busca evaluar principalmente la eficacia de las organizaciones, pero también la evaluación de programas. Tiene 2 características principales. Es un proceso sistemático y riguroso, pero además es un proceso de intervención. En cuanto a los modelos de evaluación, podemos decir que presenta 3, el modelo objetivista, subjetivista y crítico. Con respecto al modelo objetivista, la evaluación es sobre el programa o un programa realizado para emitir una valoración. Esta valoración se hace desde una perspectiva técnica y se consideran 2 criterios. El criterio de grado de productividad y el criterio de nivel de eficiencia. Con respecto al evaluador, el evaluador tiene que ser una persona externa al programa, el rol que cumple es estrictamente técnico y debe proporcionar una información fiable sobre el programa. En cuanto a los instrumentos empleados, estos tienen que ser objetivos para que los datos o resultados que proporcionen sean verificables. En cuanto al modelo subjetivista, la evaluación es concebida como una estrategia de comprensión de la realidad y realiza una valoración de procesos y resultados del programa. El saber o conocimiento que se adquiere a través de este modelo de evaluación tiene que ver, está relacionado a los valores y creencias de los sujetos que intervienen en ella. En cuanto al evaluador, en este modelo subjetivista, este cumple un rol de cooperación. En el caso del modelo crítico, la evaluación es entendida no solo como un proceso que recoge información, sino que también fomenta la reflexión sobre esos procesos realizados y conduce a la toma de decisiones. En cuanto al evaluador, debemos decir que este es un agente dinamizador que facilita el proceso de evaluación. Con respecto a la segunda parte de la investigación evaluativa, señalaremos que la finalidad de esta ha sido detallada por la autora de la siguiente manera. Primero, facilitar la toma de decisiones. Segundo, informar sobre la toma de decisiones. Tercero, guiar la planificación. Cuarto, controlar la aplicación de una política. 5, apoyar procesos de cambio. Entre los enfoques metodológicos considera 4. Pospositivista, a la cual le correspondería una metodología cuantitativa. Pragmático, al cual le correspondería una metodología ecléctica. Interpretativo, al que le correspondería una metodología cualitativa. Y crítica, a la que le correspondería una metodología participativa. En cuanto a las perspectivas señaladas, se presentan 4. La primera de ellas, la positivista, cuyos métodos empleados son los experimentos,
los cuasi experimentales, el análisis de sistemas, modelos causales y los modelos causales, ¿no? Lo que busca esta perspectiva es la efectividad y eficiencia de los programas. En cuanto a la perspectiva pragmática, podemos decir que los métodos empleados son la encuesta, el cuestionario, la entrevista, las observaciones. Y lo que busca es la administración de los programas a partir de la toma de decisiones. En cuanto a la perspectiva interpretativa, podemos decir que las estrategias más empleadas son el estudio de casos, las encuestas, las observaciones y el análisis de documentos. Y que buscan, sobre todo, la comprensión contextualizada del programa. Finalmente, en la perspectiva crítica, podemos decir que esta busca promover el cambio social con la participación de diferentes métodos, pero a partir del análisis y la crítica social. Finalmente, abordaremos los dos enfoques que la investigadora propone como novedosos y emergentes en estas últimas décadas en la investigación cualitativa. El primero de ellos es la fenomenografía, la cual ha sido desarrollada por Ferenc Marton y está siendo asumida por muchos investigadores en Australia, Suecia e Inglaterra. Es definida como un enfoque empírico, cuyo método identifica las variaciones, descripciones de fenómenos. En el campo educativo, esta tradición o este enfoque pretende dos cosas: comprender el proceso de aprendizaje y comprender las concepciones sobre la enseñanza. Y el nuevo enfoque, el segundo enfoque que nos presenta como nuevo, es el de la etnometodología, el cual surge de la sociología en los años 60 en Estados Unidos como un estudio que pretende la construcción de la realidad social a través de procesos interactivos. Y lo hace a partir inicialmente de tres tipos: el enfoque del análisis conversacional, el enfoque cognitivo y el enfoque situacional. En el campo educativo, los estudios realizados bajo este enfoque se centran en dos temas. Uno, la organización social de las bases, y dos, los sistemas de turno de palabra, donde el énfasis está en la organización de las lecciones de clase. Después de haber revisado minuciosamente todo el capítulo 7 de nuestra autora María Paz Andín, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Se entiende por diseños de investigación cualitativa las formas como el investigador cualitativo aborda en términos generales el tema de estudio. Este abordaje o diseño suele ser flexible, abierto y se va reajustando durante el proceso de investigación. Determinar los tipos de investigación cualitativa es difícil por la similitud de sus postulados epistemológicos, ontológicos y metodológicos. Sin embargo, se reconocen 7 tipos principales: la investigación narrativo-biográfico, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la etnografía, la investigación-acción, el estudio de casos y la investigación evaluativa. En el ámbito educativo, los diseños que se prestan más para el trabajo desempeñado por los educadores son la investigación-acción y el estudio de casos. El primero, porque permite una intervención directa sobre la situación estudiada, provocando su mejora o solución. Y el segundo, porque permite el estudio de personas específicas o programas que permiten a su vez una comprensión más profunda de los mismos. Eso es todo cuanto voy a compartir. Muchas gracias.